Discúlpame, no te saludé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí logran ver mi presentación ya? Sí, bueno, Sí. buenas tardes. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Digo, ustedes ya lo saben, aquí en esta ocasión, en esta diapositiva, dice que estamos midiendo el coeficiente intelectual. No le hagan caso a los nombres de los ejes, simplemente nos vamos a centrar en el dibujo, que tradicionalmente, típicamente se conoce como campana de Gauss. Todos la hemos visto, a la campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss no es otra cosa más que una distribución muestral, ¿ok? Esta distribución muestral, así como mismo hacemos los histogramas y observamos la distribución de nuestras muestras, pues eso es una campana. En esta ocasión vemos que la campana tiene un comportamiento muy homogéneo, ¿verdad? No está el pico sesgado a la derecha, tampoco está el pico sesgado a la izquierda. No, el pico es central y las colas, la cola que va a la izquierda, la cola que va a la derecha, mirando de frente a la pantalla, pues son exactamente del mismo tamaño. Es decir, es una figura, es una estructura muy homogénea. Esto nos quiere decir, al ser una distribución muestral, una distribución de nuestras muestras, de nuestra población, nos quiere decir que la mayoría de nuestros datos, sea lo que estemos midiendo, en este caso en el problema están midiendo el coeficiente intelectual, pero llámenle ustedes la variable que quieran y tengan en su mente. Nos quiere decir que la mayoría de los datos se concentran en el centro de la campana de Gauss. Y vean ustedes, el centro de la campana de Gauss representa el 68% del área bajo la curva. O sea, es la mayor cantidad de, si yo midiera esa campana o lo que hay debajo de esa campana en área, como mismo mido los metros que hay en nuestros departamentos o en nuestras casas, lo mismo se mide debajo de cualquier curva. Y debajo de esta curva de distribución, la mayor concentración de espacio, en este caso se llama espacio muestral, porque ahí está distribuida la muestra, está concentrada en el centro de la campana de Gauss. Ahí se encuentra el 68% de mi población. Esta parte morada de la campana de Gauss, por eso me gustó este dibujo, porque traen colorcitos. Yo puedo observar una línea central que es el valor promedio, ¿verdad? Bueno, desde la línea central hacia la derecha, antes de llegar al color amarillo, es decir, aquí donde estoy yo apuntando, esta línea blanca, antes de llegar al color amarillo, es la primera desviación estándar con valores positivos. Del centro de la campana de Gauss a la izquierda es la primera desviación estándar con valores negativos, pero sigue siendo la primera desviación estándar. Es decir, tengo el valor promedio al centro de mi campana y hacia la derecha y hacia la izquierda en el área morada, sin salirme de la parte morada, tengo la primera desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar es una medida de dispersión, ¿sí? Yo tengo un valor promedio, pero no quiere decir que todos los datos se comporten exactamente iguales. Vamos a asumir que estamos hablando de calificaciones y que las 4 personas que estamos conectadas nos pusieron un examen de algo. En promedio sacamos 10 porque somos muy inteligentes, pero no quiere decir que todas hayamos sacado la misma calificación. Ese 10 tiene una desviación estándar que va hacia arriba y hacia abajo, porque probablemente una de nosotros sacó 10, alguna pudo haber sacado, si por ejemplo la calificación era del 1 al 20, alguna pudo haber sacado 11, la otra pudo haber sacado 9.5, y esto ya nos habla de una distribución del espacio muestral. Esa distribución del espacio muestral se mide a través de diferentes parámetros. Los más conocidos y los más comunes son 3: la desviación estándar, el error estándar y los intervalos de confianza. En esta ocasión, en la campana de Gauss, lo que vemos a la izquierda y a la derecha de la campana de Gauss
son las desviaciones estándar, ¿ok? Bueno, ya les dije entonces que al centro de la campana de Gauss, en el área morada, se concentra el 68% de nuestra población. Ok, asumiendo que tenemos una distribución normal, estándar, ¿ok? Bueno, después, fíjense ustedes, tengo dos áreas amarillas. Y ahorita van a entender, porque seguramente estarán pensando, ¿para qué me sirve conocer todo esto de la campana de Gauss? Ahorita lo vamos a entender porque tiene que ver mucho con el nivel de significancia estadística, muchísimo. Fíjense ustedes que yo en las áreas amarillas tengo 14% para la que se encuentra a la izquierda y a la derecha de la campana de Gauss, ¿ok? Si yo sumo ese 14% más el de la izquierda más el 14% de la derecha, tengo el 28%. Entonces, entre el área morada y el área amarilla, tengo el 95% de la campana de Gauss. Esa región, ese 95%, es mi región de aceptación. Todos mis datos de una sola muestra deben concentrarse en ese 95% de la campana de Gauss. ¿Sí? El resto de los datos, que son más o menos 2.5%, son las colas de la campana de Gauss. Miren, vamos a retomar el ejemplo aquí, aprovechar el ejemplo del coeficiente intelectual. En este ejemplo, yo puedo decir que las personas que van de un coeficiente intelectual de valor de 70 a 130 están contenidas dentro de ese 95% de área bajo la curva de mi campana de Gauss. Ahí se encuentra el 95% de mi población, ¿sí? Y que los que están por debajo de 70 o por arriba de 130 o son muy burros o son superdotados, pero claramente no son muestra representativa de la población que yo estoy muestreando o probando. La población que yo estoy probando, yo entonces puedo decir con esta campana de Gauss que se distribuye, su coeficiente intelectual se distribuye entre el 70 y el 130%. Y estas personas pues tienen características similares, intelectualmente se desarrollan de una manera similar, digo, tal vez los de 130 serán un poco más inteligentes, pero a los 70 no les falta pues para desarrollarse y desempeñar sus funciones de manera habitual. Pero lo que queda por debajo de 70 o por arriba de 130, eso sí ya es diferente, ¿ok? Estas colas de las campanas de Gauss hacia la izquierda y a la derecha representan un porcentaje del área bajo la curva. Y ese porcentaje del área bajo la curva es del 2.5% a la izquierda y 2.5% a la derecha. Si nosotros sumamos ese 2.5 más el 2.5 es el 0.05. Ajá, y ese es el nivel de significancia estadística. Por eso decimos que lo que quede por debajo de 0.05 ya no es representativo de la población de mi grupo con el que estoy comparando. ¿Ok? Voy a tomar este mismo ejemplo y lo voy a pasar a Paint de tal manera que podamos hacer ejercicios para ver si todos estos conceptos que no son fáciles de aterrizar, no lo son, quedaron claros con esta explicación que di. Entonces, voy a pasarme a Paint para que yo pueda rayar con facilidad y entonces podamos empezar a ver el ejemplo. Aterrizar dentro de la... Nos quedamos con el ejemplo del coeficiente intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Todas estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Voy a sacar un plumón. ¿Ven mi Paint? Sí, ven mi Paint, ¿verdad? Voy a empezar a rayar, sí. ¿Ok? Vamos a saber que yo tengo un grupo control. Voy a medir, mi hipótesis es que el coeficiente intelectual de las personas que reciben estimulación temprana es mayor
que el coeficiente intelectual de las personas que no recibieron algún tipo de estimulación temprana. Esa es mi hipótesis. O sea, los niños con estimulación temprana tienen un coeficiente intelectual mayor que los niños que no recibieron estimulación temprana. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es mi población, mi grupo control en este ejemplo? ¿Los niños que no recibieron estimulación temprana o los niños que sí recibieron estimulación temprana? Tengo dos grupos. Tengo el grupo 1 y tengo el grupo 2. El primer grupo es sin estimulación temprana y el segundo grupo es con estimulación temprana. Ya está Es dibujando. Una pregunta, ¿ya está dibujando? Sí. Es que no se ve. ¿No se ve lo que estoy dibujando? ¿Otra vez? Oh, my goodness. O no sé si pueda ir a PowerPoint. Ajá. Ya estoy en PowerPoint. Mami, ¿me prestas una hoja, por favor? Una hoja, mi amor, no tengo. Ve que tu hermana tiene. Ya estoy en PowerPoint. ¿Aquí también puedo rayonear? Pues sí, ¿verdad? Sí, solo que se sigue viendo la pantalla de Paint. Tenemos problemas otra vez. Déjame dejar de compartir. Y voy a abrir otra vez la bandeja de uso compartido. Ahí ya se ve el Paint rayado. ¿Se ve su pantalla? Sí, se ve el Paint rayado, ya. Ajá, donde tengo un grupo 1 que dice sin estimulación temprana y tengo un grupo 2 con estimulación temprana. Ajá, dice ¿Sí? 1, ¿Se ve? 2, 6. Ajá, Ajá, ajá. S es sin y C es con, ¿ok? Dentro de este diseño experimental y dentro de la hipótesis que yo estoy planteando, ¿no? Que mi hipótesis dice que el coeficiente intelectual de los niños con estimulación temprana será mayor al de los niños sin estimulación temprana, tengo un grupo control. ¿Cuál es mi grupo control? El grupo control es sin estimulación temprana. Es correcto. El grupo control es sin estimulación temprana. Entonces yo junto a un conjunto de individuos que cumplen ciertas características y les hago un test para medir el coeficiente intelectual. Y vamos a asumir que ese coeficiente intelectual de las personas sin estimulación temprana está en 100, ¿ok? En promedio está en 100, ¿sale? Bien, ahí está, en promedio está en 100. Y resulta que necesito juntar un segundo con el que voy a comparar, con el que voy a hacer la comparación hacia el grupo sin estimulación temprana, ¿sale? Bien. Cuando yo mido el coeficiente intelectual de esos niños, voy a pintar ahora en color rojo, que sí recibieron estimulación temprana. Sí se ve que estoy rayando, ¿verdad? Porque sigo rayando. No se ve, no se ve lo que estoy rayando. ¿Por qué será, Luz? no tengo idea, la verdad. Pero, No tienes idea. ¿Ahí ven mi PowerPoint? no, está presentando todavía el Paint. Lo voy a hacer en PowerPoint ya, sin andar jugando. Ya sé por qué, porque estoy compartiendo pantalla completa. Voy a compartir ventana. Ok. Ajá. Ahí ya se ve rayado, ¿verdad? Rayado en rojo. Circulé, encerré en rojo el grupo de estimulación temprana. ¿Sí? Voy a hacer un corazón en la esquina superior izquierda. ¿Se ve el balón que hice? No, aún no. No se ve lo que estoy rayando, no se ve. No, no se ve.
Ok, no pasa nada. Ya apareció. Ya, ahora sí se ve, ya apareció. Pero se tarda. Es que va como un poco, hay un delay, yo creo, ¿no? Sí, 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 está. Sí sí, tenemos es un un delay. retraso. Sí, ok. Bueno, tú sigo compartiendo. Y me voy esperando, ¿eh? Vamos con más tiempo. Les repito, aquí lo que estoy mostrando es el promedio del grupo sin estimulación temprana, que es la línea negra que aparece al centro de la campana de Gauss, que yo ya calculé, ya tengo un número de participantes y estimé que aquellos niños que no llevaron estimulación temprana tienen aproximadamente 100 de coeficiente intelectual. Cuando yo mido a mi grupo experimental, porque así se llama, mi grupo experimental que voy a comparar con mi grupo control, me doy que el coeficiente intelectual de estas personas está en 115. Estoy dibujando una raya en 115. Si no la ven, vamos a dar un espacio de tiempo para que aparezca esa línea. Ustedes me dicen, Sí, ¿se ve o no se ve la línea en Sí, sí, ya se ve. 115? Ya, Ya apareció. ya se ve. Ok. Vean ustedes cómo esa línea roja, que corresponde al promedio del coeficiente intelectual de los pacientes o de los participantes que tuvieron estimulación temprana, se encuentra dentro del 95% del área bajo la curva de la campana de Gauss. Entonces les pregunto, como ambas están dentro de ese 95%, ¿habrá o no habrá diferencias estadísticamente significativas entre ellas? ¿Ustedes creen que hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que tuvo 100 de estimulación temprana y 115 de estimulación temprana? No, va a haber. ¿verdad? No va a haber diferencia No hay significativa. No diferencias están en las estadísticas. colas. No va a haber. Ajá. Exactamente, exactamente. Para que haya diferencias estadísticamente significativas, el grupo experimental debe ubicarse en alguno de los extremos de la campana de Gauss, o como bien dijo la doctora Rossi, en las colas de la campana de Gauss. En este caso, entonces, seguramente si yo corro mi prueba estadística en forma, el valor de P va a ser mayor que 0.05 y por tanto asumiré que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Vamos a suponer ahora que tengo un tercer grupo experimental que voy a pintar de color azul. Ese tercer grupo experimental recibió estimulación temprana durante 3 o 4 años de su vida, de su infancia, pues durante mucho tiempo, o meses, durante mucho tiempo, o sea, son los súper estimulados, ¿no? Entonces, cuando yo mido el coeficiente intelectual de los súper estimulados, resulta que el valor promedio, que es una raya que voy a pintar en color azul, está en 145. Con respecto al grupo control, que es la raya negra, ¿ustedes creen que haya diferencias estadísticamente significativas? Repito, con respecto al grupo control, que es la línea negra, ¿ustedes creen que haya diferencias estadísticamente significativas? Sí. Si las hay, claro que las hay, Sí las hay. porque el Sí las hay. promedio de este grupo súper estimulado está por afuera del 95% del área bajo la curva. En resumen, siempre que diseñamos un experimento, tenemos un grupo control, ¿sí? Llámese experimento aunque trabajemos con pacientes, ¿ok?
Entonces, así lo voy a llamar de manera genérica. Siempre que diseñamos un experimento o una investigación, tenemos un grupo control, que es mi parámetro de referencia contra lo que voy a comparar. Todo gira, mi hipótesis, la resolución de mi hipótesis, gira alrededor de lo que suceda en ese grupo control. Este grupo control, en este caso, que estoy calculando el coeficiente intelectual, pues tiene un promedio. Un promedio porque es un valor numérico, ¿ok? Ese promedio tiene desviaciones estándar. Y esas desviaciones estándar, el valor central, el promedio y sus desviaciones estándar más menos 2 desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha, es mi grupo control, es el comportamiento natural de mi grupo control. Todo lo que y representa el 95% del área bajo la curva. Todo lo que se salga de esa área bajo la curva de ese 95% va a ser diferente a mi grupo control. Todo lo que quede dentro del 95% va a ser igual que mi grupo control y por tanto no puedo asumir que hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, de mi parte no. Todo queda claro, ¿verdad? Estos conceptos son muy fáciles de entender, muy fáciles de entender cuando tengo comportamientos normales en mis muestras. Dicho en otras palabras, cuando mi muestra tiene una distribución normal. También es muy fácil de entender cuando mi muestra es homogénea en varianza, ¿sale? Es decir, que no tengo datos atípicos, que más o menos el grupo control, todos los participantes en el grupo control se comportan de la misma manera. Todos los participantes en el grupo experimental quizás se comporten de manera diferente al grupo control, pero dentro de ellos no hay tanta variabilidad, ¿sí? Estos conceptos entonces son muy fáciles de aterrizar bajo esas condiciones. Estas dos condiciones, una de ellas se llama pruebas o concepto de normalidad y la otra se llama homogeneidad de varianza. Lo voy a ejemplificar. Voy a abrir otro archivo en Paint y lo voy a ejemplificar con dibujos. Fíjense ustedes, el principal concepto o el concepto principal con el que yo debo estar casada para medir la potencia de mis muestras y tomar decisiones sobre si aumento mi espacio umbral, lo dejo como es o lo dejo como está, el concepto más importante es el de homogeneidad de varianza. Si no se cumple con el concepto de normalidad, híjole, no pasa nada, porque hay ajustes estadísticos que, como su nombre lo dice, ajustan cualquier distribución a una distribución normal. Pero si mi varianza no es homogénea, ahí sí tengo problemas. Voy a tener muchos problemas. Vean ustedes, el concepto de homogeneidad de varianza es muy simple de entender, muy sencillo. Se trata de que dentro de mis grupos, tengo aquí mi primer grupo, que es el grupo sin estimulación temprana. Si no lo ven, no se preocupen, ahorita lo van a ver. Mi segundo grupo, que es con estimulación temprana. Y tengo aquí mi tercer grupo pintado en morado, que es con superestimulación temprana. Superestimulados, bebés superestimulados. Ya lo pueden ver, ya se ven los pitorrajeos que estoy haciendo. Todavía no, doctora. Todavía no se actualiza. No. Y de hecho, no sé si soy yo, pero se escucha un poco corto. No sé si sea por el paint que tenga, no sé si mucho peso
Sí, yo también escucho todo cortado. Sí, ¿verdad? Sí, yo pensé que era Se yo. escucha todo cortado. No, yo también lo oigo cortado. Bueno, O es la velocidad del internet. Tal vez sí. O si hacemos la prueba en PowerPoint, doctora. Lo voy a hacer en PowerPoint. Y eso, digo, estoy hablando lo más fuerte que puedo, ¿eh? Estoy haciendo mi máximo esfuerzo. No soy yo, créanme. No, no se preocupe. De hecho, ahorita ya se escucha normal. Ah, Sí, entonces ya se debe ser escucha el normal. Paint. Debe ser el Ujú. Paint. Bueno, entonces estamos en el concepto de homogeneidad de varianza. Lo voy a retomar, ¿sale? Les decía que entender el concepto de la campana de Gauss, las zonas de aceptación y rechazo, los valores estadísticamente significativos, son muy fáciles de entender cuando tengo una distribución normal. A ese supuesto se le llama supuesto de normalidad. También es muy fácil de entender cuando tengo una homogeneidad de varianza. Ahorita nos vamos a centrar en resolver el concepto de homogeneidad de varianza. Pero resulta que a veces mis muestras, sobre todo cuando son muestras menores que 50 participantes, pues ni se distribuyen de manera normal y no hay homogeneidad de varianza en mis muestras. Si no se distribuyen de manera normal, no me preocupo, me quedo tranquila. Y es que hay pruebas estadísticas que se ajustan a la distribución muestral. O sea, que asumen que la distribución no es normal, pero hacen que la distribución se ajuste a lo normal. Ajá. Hay muchas pruebas estadísticas. Casi que cada una de las pruebas estadísticas tiene su partner o tiene su espejo que asume que una distribución no va a ser normal. Pero, entonces ese es un problema que en estadística se resuelve muy fácil, que mi muestra no cumpla con el criterio de normalidad, ni me preocupo, ni me espanto. Pero resulta que a veces sucede que mi estadístico me dice, oye, no cumples con el criterio de homogeneidad de varianza. Ahí, al menos yo, tiemblo, porque entonces quiere decir que debo tomar decisiones, sobre todo sobre mi espacio muestral, ¿ok? Debo tomar, permítame un segundo. Mande, amor. ¿Play-Doh verde? No, ya se puso duro porque le perdiste la tapa. Pues sí. Entonces les decía que sobre la homogeneidad de varianza, si no se cumple con ese criterio, pues yo particularmente como analista de datos me asusto. La homogeneidad de varianza es un criterio que suena muy rimbombante, sin embargo es muy fácil de entender, muy fácil de comprender. Nos habla de lo siguiente. Voy a pintar grupos muestrales, ¿ok? Aquí tengo mi grupo 1 que está pintado en color negro. Acuérdense que este color negro eran niños sin estimulación temprana. Aún no se ve, doctora. Luz, no sé qué hacer. ¿Y si compartes tú? Sí, comparto. A ver. No, déjame hacer entonces el dibujo y se los mando. Te lo mando como una imagen, como una foto. Ya lo estoy haciendo, es súper rapidísimo. Ok. Y te lo mando como una foto y lo compartimos como una foto. ¿No? Porque no sé si estoy compartiendo. Si estoy compartiendo pantalla. No sé qué pasa. Espérenme tantito. Ahí voy, chicas, no se desesperen. Ya estoy pitando, ¿eh? Ya estoy terminando. Listo, terminé. Voy a guardarlo como imagen y te la comparto, Luz.
Ok. O vuelvo a compartir mi pantalla yo. Formato PNG, guardar. ¿Se ve mi foto? No, se ve. No se ve. Se ve blanco. Algo pasa. Sí, Algo está pasando estamos muy... teniendo muchos problemas técnicos con esto de compartir la pantalla. Ya lo sé, qué pena, discúlpenme ustedes. Si gusta, Te la voy a mandar. Ajá. Te la estoy mandando ahorita mismo. Ya te la mandé. Ok. Listo. Les comparto la pantalla. Ok. ¿Ya se ve? Ya. Yo sí la veo. Ok. ¿Todas la también. ven? Yo Sí, la veo ¿verdad? también. Ok, perfecto. Lo que quise representar con esos círculos son grupos. Grupos experimentales o grupos de investigación. Cada uno de mis grupos tiene muestras, ¿ok? Esa muestra está compuesta por 3 individuos en cada grupo. Cada círculo representa un individuo dentro de los grupos. El criterio de homogeneidad de varianza dicta que las varianzas dentro de los grupos deben ser cerradas u homogéneas en comparación con la varianza o con la variabilidad que hay entre grupos. Es decir, yo aquí tengo un grupo que está señalado en color negro, donde tengo 3 valores. Y esos 3 valores están muy pegaditos, ¿sale? Son muy parecidos. Si estamos hablando de coeficiente intelectual, probablemente uno sea 100, uno 101 y el otro 101.5. Bien, la varianza dentro de los grupos es menor, ¿verdad? Los 3 círculos están pegaditos. Pero vean ustedes lo que sucede en el grupo azul. Los círculos están tan dispersos, los circulitos azules, los chiquititos, están tan dispersos que yo no sé si representan, si son una muestra representativa de la misma población. Y es que aquí tengo 3 niños con estimulación temprana que en teoría deberían tener coeficientes el coeficiente intelectual parecido, pero veo una gran dispersión entre mis datos. De tal manera que incluso hay 2 datos que parecerían ser atípicos, como que se salen de la distribución muestral. Si yo pudiera medirlos, probablemente el niño que está dentro del círculo grande azul tenga 101 de coeficiente intelectual, pero los otros, uno tiene por ahí de 120 y el otro tiene 130 o 125. Entonces, hay una gran dispersión dentro de ese grupo. Claramente en este grupo no hay homogeneidad de varianza. Y esa homogeneidad de varianza me puede costar Perdón.
Uy, perdón, entonces ya no te marco. Súper te equivocaste, yo lo sé. Claro que no. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Estoy escuchando la conversación. Ya está. ¿Y qué tiene? Luz. Listo, ya está, cerrado el micrófono. Les decía, tenemos una varianza tal en este grupo de color azul que los individuos que se salen de la media poblacional o de la media muestral probablemente hagan que yo no vea diferencias estadísticamente significativas y que incluso incurra en un error estadístico. Ahora vemos el grupo amarillo. Les pregunto a ustedes, ¿en el grupo amarillo hay o no hay homogeneidad de varianza? Planteo otra vez la pregunta. ¿En el grupo amarillo habrá homogeneidad en la varianza o ven los datos muy dispersos? No, sí hay homogeneidad. Yo creo que está homogénea. Está homogénea, ¿verdad? Eso es lo que se busca en cualquier grupo dentro de un diseño experimental, que las muestras sean homogéneas. En caso de que alguno de mis grupos pierda la homogeneidad de varianza, como sucede con el grupo azul, ¿ok? Voy a perder potencia en el estudio, en el análisis estadístico. Es decir, si yo corro los criterios de homogeneidad de varianza, ahí me va a decir mi programa estadístico, aumenta la muestra, porque la potencia de tus datos es bajitita. Entre más homogeneidad haya en la varianza dentro de los grupos, mayor potencia estadística tienen mis datos. Si mi varianza no es homogénea, la potencia estadística se pierde y entonces tengo que aumentar el número de muestra para ganar potencia estadística. ¿Queda más o menos claro el concepto de homogeneidad de varianza? ¿Sí? Sí, queda claro. ¿Sí? Entonces, debemos garantizar que dentro de nuestros grupos no haya dispersión. Por eso tenemos grupos experimentales o grupos de investigación con criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación bien definidos que hace que las muestras dentro de esos grupos se comporten igual. Aquí claramente veo que en el grupo amarillo el coeficiente intelectual es altísimo en comparación con el grupo negro. Pero si yo mido el grupo azul en comparación con el grupo negro, no sabría qué decisión tomar dada la varianza. Yo no sabría aquí si el coeficiente intelectual es mayor en el grupo azul en comparación con el grupo negro, porque tengo dos datos que se comportan aparentemente de manera atípica. Dos datos que se salen de mi espacio muestral. Entonces, esos datos no son representativos de la misma población, ¿ok? Por eso se dice que mi estudio pierde potencia, porque cuesta trabajo tomar una decisión. Sin embargo, cuando la varianza es homogénea, las decisiones se toman de forma fácil, se toman de forma sencilla, porque garantizo que los grupos dentro de mi población, que los individuos dentro de mis grupos experimentales son iguales. Y esto, doctoras, no depende sino de otra cosa, ingenieras y doctoras, no depende sino de otra cosa de quien está diseñando el experimento. ¿Ok? Depende de nosotros mismos garantizar la homogeneidad de varianza. Por eso cuando sus estudiantes o sus compañeros de trabajo se acerquen a ustedes y les hagan la pregunta del $1,000,000, que a mí me la hacen todos los días.
me dicen, ¿cuál es el número de mi muestra? Ayúdame a calcular el número de mi muestra. ¿O cuántos individuos será suficiente incluir en el estudio? ¿Les han hecho o no les han hecho esa pregunta? 100 veces. Sí. 100 veces, ¿verdad? A mí todos los días me la hacen. Yo les respondo, no te preocupes por la cantidad, sino que preocúpate por garantizarme que los individuos de cada uno de tus grupos sean lo más parecido posibles. Si tienes 2 grupos experimentales, que los individuos del grupo A se parezcan y que los individuos del grupo B se parezcan entre sí. No que se parezcan el grupo A con el grupo B, porque entonces ahí no voy a encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, y eso no es el objetivo, sino que los individuos dentro de esos grupos se parezcan entre sí. Es decir, que lo que tú definas como negro, pues que todo sea negro, y que no sea negro, negrito, gris, grisecito y blanco. No, todo es negro. Que lo que tú definas como azul, preocúpate que sea azul y que no sea azul azulito, azul celeste, azul marino, azul cerúleo, etcétera. No, azul. Lo que definas como amarillo sea todo amarillo. Así debe ser. Y si garantizamos eso, no debemos preocuparnos por el tamaño de la muestra. Créanmelo. Con muestras muy pequeñitas podemos ver diferencias estadísticamente significativas. Me ha pasado incluso en publicaciones recientes que me he peleado con los peer review, con los revisores por pares, en donde me dicen, oye, tu muestra es muy pequeñita. No puedo creer, de hecho me acaba de pasar en una publicación, me dijeron, no puedo creer que veas diferencias estadísticamente significativas. Y el revisor se atrevió a pedirme mi base de datos, cosa que para muchos sería una ofensa, que les pidan su base de datos, como si uno no supiera analizar datos. Es correcto. ¿No? Sí, es una ofensa. Correcto. Entonces, me pidió mi base de datos, con gusto se la mandé, y me dice, es que no pueden entender que con 8 pacientes tengas estas diferencias. Que hagas implicaciones tales como que tus grupos son diferentes. Por supuesto que las puedo hacer con 8 pacientes, porque yo estoy garantizando, y usted puede correr el estadístico, estoy garantizando la homogeneidad de varianza. Mis muestras son homogéneas. En mis muestras no hay variabilidad. Los individuos de cada uno de mis grupos se comportan igual. Por eso logro ver esas diferencias. Mi análisis estadístico, a pesar del número de muestra, es lo suficientemente potente para garantizar que no estoy cometiendo errores estadísticos. Se lo demostré y me lo tuvieron que aceptar. A pesar de, y eran un número pequeñito de pacientes. Siempre les digo a mis estudiantes, no te preocupes por el número de muestra. Preocúpate por la homogeneidad en la varianza. ¿Quedó entendido el concepto de homogeneidad de varianza? Sí, sí. De ahora en adelante no nos vamos a preocupar por el número de muestra, ¿verdad? Definitivo. Nos vamos a preocupar, ¿por qué? Porque los grupos entre sí sean lo más homogéneo posible. Dentro de sí mismos sean lo más homogéneo posible. ¿Sí? El lunes sí vamos a hacer una práctica, la íbamos a hacer hoy, pero ya son 8:11. Vamos a hacer la práctica de cómo medir los criterios de normalidad y homogeneidad de varianza y de manera indirecta de potencia estadística para entonces tomar decisiones sobre nuestro espacio muestral. ¿Les parece? El programa que vamos a utilizar es SPSS. No lo voy a hacer yo. Voy a elegir a alguien para que, obviamente yo voy a traer el problema, pero voy a elegir a alguien para que paso a paso y juntas resolvamos el problema.
Ok. Ujú. Entendido. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Gracias. Bonita noche. Buen fin Igualmente. de semana. Igualmente. Bye bye. Muchas bonita noche. gracias, doctora Bye, Mari. bye. Muchas gracias, Ivette. Adiós. Adiós, bye bye. Buen fin. Doctora Rosy, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego.